Capítulo 21. El artillero y su ayudante eran muy conscientes de lo mala que era su situación. Estaban al aire libre frente a un francotirador. Sus alrededores eran todo ruinas y escombros, de ninguna manera una fortaleza de defensa. Ambos corrían grave peligro. Sin más demora, los dos se escondieron como todos los demás. Aunque ya era demasiado tarde. Estallido. Se disparó otro tiro y al ametrallador, que apenas había tenido tiempo de levantar el arma, le volaron la cabeza de repente. La ametralladora cayó al suelo mientras el asistente se asustaba y se cubría la cabeza. No quería perder la vida. Nadie podría culparlo por eso. Como líder del escuadrón, a Hank no podría importarle menos el ametrallador. Ya había estimado la dirección de donde venían los disparos y disparó hacia ella usando su rifle de asalto. Estallido. 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 Los demás se unieron a Hank para disparar, y el lugar donde se suponía que estaba Kieran se convirtió en polvo en un instante. Después de que Kieran disparó ese tiro, se alejó rodando para esquivar las balas entrantes. Su habilidad, arma de fuego ligera, básica, no solo fortaleció su cuerpo, sino que también mejoró su conocimiento de las armas de fuego, permitiéndole usar un arma y conocer las ventajas de cada tipo de arma. Al igual que sabía todo sobre el rifle de francotirador que tenía en sus manos. Aunque era un rifle de francotirador mal ensamblado, no frenó a Kieran en lo más mínimo. El factor más importante para un francotirador era su ubicación. Era más importante que matar a los enemigos de un solo disparo. Con un rifle de francotirador en la mano, Kieran evitó rápidamente el fuego entrante y se apresuró a ir a uno de los lugares que había elegido antes de la batalla. Luego miró la herida en su espinilla izquierda. Disparo, herida en la carne, infligió 5 daños a HP. Tal como decía la notificación, era solo una herida superficial, pero también sirvió para recordarle a Kieran cuán fuertes eran sus enemigos. Kieran tenía una ventaja sobre ellos, que era su ubicación y el poder que le daba para tenderles una emboscada. Sin embargo, resultó herido después de enfrentarse a sus enemigos por tercera vez. No se le escapó que era la primera vez que se lesionaba dentro del juego. ¡Ay! Kieran se arrancó una parte de la camisa y la usó como vendaje para atarse la espinilla. Debería haber aprendido de Maggie cómo lidiar con las heridas antes de venir aquí. El dolor se lo recordó mientras se vendaba. Tuvo que moverse una vez más. Sabía que si permanecía en ese lugar por más tiempo, eventualmente lo rodearían. Los soldados podrían fácilmente estimar su ubicación después del último disparo. Su instinto le dijo que no lo subestimara. La herida en su pierna ralentizó sus movimientos, especialmente cuando fue encubierto. Luego lo ralentizó aún más que antes. Después de 5 minutos completos, finalmente abandonó el área de batalla. Se instaló en su nuevo escondite y miró el lugar que acababa de abandonar. 7 soldados ya lo habían rodeado. Era una formación de 3 o 4, 3 de ellos avanzaban atentamente mientras el resto los cubría por detrás. Si Kieran todavía estuviera allí, ya lo habrían matado 10 veces. Incluso si hubiera podido eliminar a 1 o 2 de ellos, el resto lo habría matado. Sin embargo, Kieran ya había abandonado esa área y podía disparar con seguridad a los soldados restantes desde la distancia. Estallido. Uno de los soldados cayó en un charco de sangre. Disparo letal, inflige 100 de daño al HP del objetivo, 50 arma de fuego ligera, básico, X2. El objetivo murió. La notificación del registro de batalla confirmó que el hombre estaba muerto. Kieran comenzó a moverse de nuevo. Le siguieron disparados justo en el lugar del que acababa de alejarse. Kieran se alegró de haber elegido esta área con la que estaba tan familiarizado. «Maldita sea», gritó Hank. Uno de sus hombres había caído una vez más. Quería destrozar al maldito francotirador con sus propias manos y destrozarlo miembro por miembro, pero sabía que la rabia no le ayudaría a resolver el problema que tenía entre manos. Si no se le ocurría un plan pronto, él y todos sus hombres morirían allí. Hank empezó a mirar a su alrededor, pero capas de ruinas bloqueaban su vista. Se dio cuenta de que el único punto de vista era el que había ocupado su francotirador. Debe haber elegido este lugar a propósito. Después de inspeccionar su entorno, Hank estuvo seguro de ello. Tenía un mal presentimiento sobre todo esto. No se trataba de un simple matón armado. Si hubiera podido manejar a un francotirador como este y hubiera elegido deliberadamente un terreno que se adaptara a sus propósitos, tenía que ser un soldado. ¿Podría ser un agente del gobierno? Hank se preguntó en silencio mientras fruncía el ceño.
Aunque era solo un segundo teniente en la guerra en curso, como mano derecha de Sarukar, sabía perfectamente que la rebelión estaba fracasando. Simplemente se estaban agarrando a un clavo ardiendo. Sin el apoyo de terceros, se quedarían sin suministros y la derrota sería solo cuestión de tiempo. Cuando llegara ese momento, todas las deudas estarían pagadas. Sin embargo, Hank no planeaba morir en el proceso. Por eso había seguido a Sarukar en primer lugar. Sarukar le había prometido que podría asegurar su supervivencia cuando llegara el gobierno y asegurarse de que después tuviera una vida rica y cómoda. Su supervivencia se basó en esto. Hank no pudo matar a demasiados agentes del gobierno ni a ninguno de sus oficiales de alto rango. Si lo hiciera, Sarukar no podría cumplir su promesa. Si el tipo es un agente del gobierno, ¿qué pasa si lo mato? No puedo darme el lujo de dudar más. Si esa es la orden de Sarukar, no tengo más remedio que seguirla. Pensó Hank mientras apretaba los dientes y daba órdenes a sus hombres. Mark, Johnny, tomad el punto de vista. Endral, distrae al francotirador. El resto de ustedes, estén atentos a ese bastardo. Los ordenó uno tras otro. Los soldados se movieron rápidamente según sus órdenes, mostrando una vez más la disciplina de un ejército. Si hubieran sido los matones, habrían empezado a culparse unos a otros. Pero este era el ejército rebelde y los soldados cumplían las órdenes de su líder de manera disciplinada. 3 de ellos se marcharon al mismo tiempo. Hank y el resto se quedaron atrás e intentaron localizar el paradero de Kieran. Kieran notó el cebo. Uno de los soldados se movía llamativamente entre las ruinas, sin hacer el menor esfuerzo por ponerse a cubierto. Kieran le apuntó, pero él no disparó. El repentino cambio de acción del soldado le hizo sospechar que algo estaba pasando. Este comportamiento ni siquiera coincidía con la disciplina de un matón de bajo nivel, y mucho menos con la de un soldado entrenado. Es una trampa, pensó instantáneamente. Después de todo, la mejor manera de lidiar con un francotirador era intentar atraerlo. Kieran sacó el dedo del gatillo. Necesita mirar la situación en su conjunto. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Cuando todavía se estaba familiarizando con el terreno, había hecho un esfuerzo adicional para memorizar todos los escondites y los lugares que eran seguros para ir encubierto. A juzgar por la posición de los soldados, no era difícil ver qué estaban haciendo. 2 de ellos se dirigen hacia el mirador. Kieran miró su destino usando su mira. El punto de vista muy bien podría ser el único lugar que podría derribar a Kieran. Ya había eliminado al primer francotirador, pero no podía permitir que llegara un segundo o un tercero. Sin dudarlo, disparó. Estallido. Uno de los soldados que se dirigía hacia el mirador cayó al suelo. El segundo ni siquiera se detuvo. Rápidamente se levantó de su posición de gateo y corrió hacia su destino. Kieran lo vio, pero no pudo volver a disparar de inmediato. Necesitaba abandonar ese lugar inmediatamente, o su ubicación quedaría expuesta y los demás comenzarían a dispararle. Los soldados lo habían alcanzado nuevamente. Esta vez, no tuvo tiempo suficiente para ir, encubierto. El soldado que corría hacia el mirador estaba apenas a 100 metros de distancia y, a juzgar por su velocidad, llegaría al mirador en poco tiempo. Maldita sea, tengo que hacer esto. Mientras el soldado se acercaba al mirador, Kieran volvió a levantar su rifle de francotirador. No podía arriesgarse a exponerse mientras los demás se acercaban a él. Sin embargo, sabía perfectamente que si se tomaba esa posición, moriría. Estallido. Disparó y el soldado cayó al suelo. Aunque se alejó rodando inmediatamente después, la fuerza de las balas entrantes lo impidió correr hacia su destino original. Le habían disparado. Capítulo 22. Cuando el inmenso dolor disminuyó, Kieran ya no podía sentir el lado izquierdo de su cuerpo. Miró hacia abajo, donde le habían disparado. La herida estaba cerca de su abdomen. Una bala quedó incrustada en el chaleco protector y la sangre brotó. Si no hubiera sido por el chaleco protector, su abdomen habría sido penetrado por completo. Pero incluso con el chaleco protector puesto, había recibido un buen golpe. Disparo, el objetivo infligió 80 daños, protección del equipo activada, 40 de deducción de daños, infligió 40 daños a su HP, moderadamente herido. Estado moderadamente herido, fuerza, agilidad e intuición reducidas en un nivel. La durabilidad ha disminuido, el chaleco antibalas T1 se ha degradado. Las balas de rifle y pistola eran tan diferentes que la durabilidad del chaleco se había reducido en aproximadamente 5 puntos y su rareza había pasado de común a dañada. Sin embargo, el problema principal era que el HP de Kieran había caído de 95 a 55.
Había perdido alrededor de la mitad de sus puntos de vida y había entrado en estado moderadamente herido. Todas sus estadísticas habían bajado un nivel. Tanto la fuerza como la agilidad habían caído de F a F, mientras que la intuición había caído de F y a F. Se quedó boquiabierto mientras asimilaba todo. En comparación con su herida superficial anterior, esta vez realmente había resultado herido y tendría que lidiar con las consecuencias. Era bueno que este fuera su cuerpo digitalizado y que supiera que podía esforzarse más a pesar del inmenso dolor que sentía y del hecho de que todas sus estadísticas habían disminuido. Apretó los dientes y se cubrió la herida mientras entraba en el modo undercover, nuevamente, sosteniendo su rifle improvisado. Una vez más, estaba agradecido de haber elegido este terreno en particular, que le permitía suficiente espacio para evitar el fuego entrante y tiempo suficiente para abandonar su escondite actual. Cuando Hank y los demás llegaron al lugar que Kieran había ocupado, él ya no estaba allí. Maldita sea. Si tuviéramos una bazuca, un lanzagranadas o incluso una maldita granada, este cabrón habría estado muerto hace mucho tiempo. Endraldaber expresó su frustración cuando vio que no había nadie allí. Estas son órdenes de Sarukar. Hank les dijo a sus hombres en tono firme sin más explicaciones. No pudo proporcionar uno. A pesar de que todos los hombres eran tropas de confianza de Sarukar, Hank todavía ocupaba un lugar más alto que ellos. Él era el único que sabía lo que realmente quería Sarukar. Su objetivo era recuperar las joyas, no matar a Kieran. Incluso si lograran matar a Kieran, si no pudieran conseguir esa bolsa de joyas, la misión aún se consideraría un fracaso. Hank sabía perfectamente cuál era la actitud de Sarukar ante el fracaso. Teniendo en cuenta el alto nivel de maniobras evasivas que había realizado Kieran, parecía que no tenía el paquete consigo. Aún así, Hank no se atrevió a ordenar a sus hombres que usaran la bazuca o el lanzagranadas. No sabía cuántas joyas estaban buscando, porque Sarukar ni siquiera revelaría esa información a su mano derecha. Hank no pudo evitar permanecer pasivo. ¿El paquete que buscaban era móvil o no? Según la situación, no podía estar seguro. Si no era así, todo lo que Hank y sus hombres tenían que hacer era seguir buscando hasta que finalmente lo encontraran. Pero si Kieran tuviera el paquete consigo y Hank ordenara a sus hombres que usaran un explosivo, ¿qué le diría a Sarukar? ¿Qué accidentalmente habían hecho estallar exactamente lo que estaban buscando? No, a menos que quisiera que le volaran la cabeza. Estaba casi seguro de que Sarukar le dispararía sin esperar una explicación. Por lo tanto, incluso si estuvieran siendo reprimidos, Hank no se atrevió a sacar los explosivos. Él está herido. Uno de los soldados había visto sangre en el suelo. En un instante, los ojos de todos brillaron, incluido el de Hank. Seguir el rastro. Dio una orden directa. Kieran se escondía debajo de unas ruinas formadas por muros de hormigón y vigas de madera caídas. Si no fuera por la luz del sol entre los huecos, habría estado en total oscuridad. Sabía que no tenía mucho tiempo, así que se apresuró. A pesar de que había cubierto su herida con su camisa, la sangre todavía brotaba y goteaba al suelo. Dejaría un rastro para que los soldados lo siguieran. Los soldados estaban muy familiarizados con los rastros de sangre, por lo que solo sería cuestión de tiempo antes de que alcanzaran a Kieran. En ese corto periodo de tiempo, Kieran necesitaba curar su herida y recuperarse. Al menos tenía que deshacerse del estado, moderadamente herido. Si no lo hiciera, ni siquiera podría seguir luchando. En cuanto a sus estadísticas reducidas, la reducción de la fuerza hizo que el rifle improvisado y el cargador se sintieran más pesados, y la reducción de la agilidad afectó su movimiento undercover. Ya casi no podía caminar en línea recta. Por supuesto, evadir también se vio gravemente afectado y, intuición, comprometió su vista y oído hasta cierto punto. Con todas estas estadísticas reducidas en uno, era un buen discapacitado. Fue incluso peor que el daño a su HP. Espero que esto funcione. Kieran sacó una lata de comida escondida. Nunca pongas todos los huevos en una sola canasta, eso le decían en el orfanato cada vez que perdía sus dulces a manos de los niños mayores. Para no comprometer su agilidad, había escondido comida enlatada y agua por todas las ruinas. Se encontró deseando que todas las reglas comunes del juego se aplicaran al juego clandestino, y que la comida pudiera restaurar su HP y eliminar el perjuicio que tenía. Comida enlatada, recupera 25% de HP y 50 de resistencia en un minuto. Su HP máximo es 100, la comida enlatada podría restaurar 25 HP. Fue suficiente para restaurar su HP de 55 a 80. Abrió la comida enlatada y la engulló, esperando pacientemente. Comiendo comida enlatada. Estado de hambre eliminado.
25 HP recuperados en 1 minuto. Una notificación apareció cuando su HP llegó a 60. HP superior al 60%, estado de herida moderada eliminado. HP a 80, estado de herida leve. Estado de herida leve, no dolerá si no tocas la herida. Aunque la herida no había sanado realmente y todavía brotaba sangre, no estaba tan mal como antes. El dolor había disminuido, pero la parte más importante era que se había librado del estado, moderadamente herido. Kieran dejó escapar un largo suspiro. Si no hubiera podido deshacerse de él, habría estado casi muerto. ¿Ahora qué? Kieran tomó el rifle improvisado. Se sintió cómodo sosteniéndolo nuevamente ahora que el estado, moderadamente herido, había desaparecido. Hank y 3 de sus hombres siguieron el rastro de sangre hasta el escondite de Kieran. Lo cubrían pedazos de muros de hormigón y vigas de madera caídas. Hank levantó una de las vigas de madera y Endral dio un paso adelante, apoyándose en una pared de hormigón. «Sal con las manos en alto», dijo sin siquiera mirar debajo. «Estás rodeado. Te perdonaremos la vida si no te resistes». Aunque odiaba a Kieran, Endral era consciente de sus excepcionales habilidades con las armas y no quería arriesgarse a asomar la cabeza para echar un vistazo. La fuerte voz de Endral se podía escuchar desde un par de metros de distancia. Sin embargo, no obtuvo respuesta desde el interior del escondite. El hecho de que el rastro de sangre condujera hasta allí hizo que Hank y los demás estuvieran seguros de que Kieran estaba dentro. Si no respondía, significaba que había elegido resistir hasta el final. «Ametrallador, trae tu trasero aquí antes de que te mate». Hank gritó por el walkie-talkie. Según las reglas de guerra, si el primer artillero moría en batalla, el ayudante automáticamente ocuparía su lugar. Este ayudante en particular, sin embargo, tuvo un desempeño muy pobre y el hecho de que se hubiera asustado y abandonado su puesto cuando el artillero principal había sido asesinado ciertamente no lo había mejorado. Se le podría considerar un desertor. Si se tratara de una corte marcial, lo habrían matado a tiros. A veces ni siquiera era necesario un consejo de guerra, ya que el líder del escuadrón podía tomar la decisión por sí mismo. Sí, Hank podría haber matado al asistente, pero no lo hizo, porque todavía estaban persiguiendo a Kieran. Hank le había dado al recién nombrado ametrallador la oportunidad de redimirse. No lo mataría. Simplemente lo enviaría a la corte marcial. Lo que sucedió a partir de entonces no fue asunto de Hank. Hank había prometido que no lo mataría en el acto. Sí. Sí, señor. Respondió una voz joven a través del walkie-talkie. El hombre parecía asustado mientras tartamudeaba sus palabras. ¿Cómo podría alguien así estar bajo el mando del mayor Sarukar? ¿Es nuevo? Hank pensó para sí mismo con insatisfacción mientras fruncía el ceño. Rápidamente se le ocurrió una posible explicación. El mayor Sarukar era invasivo y despiadado, pero también un soldado valiente. Fue gracias a su valentía que lo ascendieron a mayor y tomó el mando de la base militar más avanzada de la rebelión. La base de Sarukar era la principal fuerza de oposición al ejército del gobierno. Debido a los constantes combates, el campamento base siempre necesitaba hombres. Las tropas o escuadrones de otras bases podrían transferirse a la base para reabastecerse. Incluso podrían reclutar también a un par de hombres nuevos, pero no había garantía de la calidad de los nuevos soldados. De hecho, el hombre acababa de ser transferido al escuadrón de Hank justo antes de esta misión para actuar como ayudante de su ametrallador. Pero considerando su nivel de cobardía, Hank se preguntó cómo podría haberse alistado, y mucho menos entrar en el escuadrón. Hank apartó sus pensamientos. Era soldado y su trabajo consistía en seguir órdenes, no cuestionarlas. Al momento siguiente, Hank sintió una inexplicable sensación de peligro. Se agachó y se puso a cubierto sin pensarlo 2 veces. Estallido. Se había vuelto a disparar un tiro. Capítulo 23. La experiencia de Hank en el campo de batalla le había salvado la vida. Estallido. El disparo procedía de otra parte de las ruinas, no muy lejos de él. Él está aquí. Aunque no sabían cómo Kieran, que se suponía estaba muriendo en su escondite, podría haberse materializado en un lugar diferente y dispararles, si sabían qué hacer al respecto. Los 3 apuntaron sus armas hacia ese lugar y dispararon. Los soldados le robaron a Kieran la oportunidad de disparar por segunda vez. Rodó rápidamente hacia un lado y entró en otra parte de las ruinas. La luz del sol brillaba sobre las ruinas, formando rayos de luz que atravesaban la sombra detrás de la pared. Creó una escena monocromática, donde quiera que brillara el sol, era cálido y brillante, sin embargo, bajo la sombra estaba oscuro y frío. Kieran se ocultó en la fresca sombra mientras intentaba evitar el fuego de los soldados. Él frunció el ceño.
Después de una cuidadosa inspección de sus enemigos, identificó al líder del escuadrón. Nunca había pensado que fallaría un tiro contra él. Disparo, fallido, objetivo evadido, infligido 0 daño al HP del objetivo. Así que esto es lo que realmente significa ser una élite, ¿eh? Kieran dijo en voz baja mientras una parte de él se estremecía. Era la primera vez que se encontraba con un enemigo que podía predecir sus acciones. Aunque Kieran no pudo confirmar que el líder del escuadrón pudiera predecir cada una de sus acciones, una vez de cada 10 ya era bastante impresionante. Procedió a hacer otro movimiento. Quizás estaba asustado, pero tenía que concentrarse en su objetivo. Además, no creía que todos los soldados poseyeran el tipo de instinto que tenía el líder de su escuadrón. Kieran volvió a entrar en el modo undercover y caminó hacia las sombras. Después de algunas rondas por el área, su camiseta se había convertido en su mejor equipo de camuflaje y el modo undercover lo hacía aún más difícil de detectar. Sacó de nuevo su improvisado rifle de francotirador. Esta vez, sin embargo, no apuntó al líder del escuadrón, sino a los 3 soldados. Ya estaban alerta por el disparo de Kieran. Se habían escondido entre las ruinas y se habían puesto a cubierto mientras esperaban localizarlo con sus ojos. Sin embargo, la luz del sol era demasiado fuerte y apenas podían ver nada. Era un terreno natural de francotirador para Kieran. Incluso un idiota podría darse cuenta de eso. Señor. Endral se volvió hacia su líder. Hank sabía lo que estaba a punto de decir. Que deberían sacar las armas pesadas o retirarse. Sin embargo, los explosivos estaban fuera de discusión. Hank lo sabía perfectamente bien. ¿En cuanto a retirarse? Hank vaciló. No quería que Sarukar se sintiera decepcionado con él. Si decepcionaba a Sarukar, entonces la opinión que el mayor tenía sobre él cambiaría drásticamente y Hank podría incluso ser abandonado por el mayor y mucho menos sacarlo de la zona de guerra. Él no quería que eso sucediera. Estallido. Mientras Hank luchaba contra sus propios pensamientos con todas sus fuerzas, se disparó otro tiro. A Endral, que acababa de hablar, le volaron la cabeza. Sangre roja caliente y materia cerebral salpicaron el rostro de Hank. Los 2 hombres restantes parecían blancos fáciles. Recuperó el sentido y aclaró su mente. ¿Por qué había seguido a Sarukar en primer lugar? ¿Fue para sobrevivir? ¿Y ahora qué? Todos eran blancos fáciles dentro de la trampa de Kieran. Estarían muertos incluso antes de que terminara la maldita guerra. Había sido una trampa todo el tiempo. Una trampa malvada. Habiendo observado la técnica de tiro de Kieran, Hank ya tenía una idea general de quién era. Sus habilidades con las armas podrían ser mejores que las de un novato, pero todavía estaba lejos de ser un verdadero francotirador de élite. Si Kieran hubiera sido una élite real, Hank habría mordido el polvo hace mucho tiempo. En cuanto a sus habilidades encubiertas, podrían valer la pena elogiarlas, pero aún así eran bastante básicas en comparación con las de un soldado de reconocimiento real. Si no fuera por su ventaja en el terreno, Hank podría haber matado fácilmente a Kieran antes de que pudiera siquiera dispararles. Todo había sido un montaje. Un montaje para engañar a Sarukar y enviarlos a morir. La rabia llenó su corazón. Deseaba poder destrozar a Kieran con sus manos, deseaba poder desollarlo vivo y romper cada una de sus extremidades. Pero sabía cuál tenía que ser su prioridad ahora. Tuvo que abandonar el campo de batalla. Ametralladora, cúbrenos. Hank gritó por el walkie-talkie. Sí. Sí, señor. La cobarde voz del hombre llegó a oídos de Hank desde el otro lado del walkie-talkie. Eso hizo que Hank sintiera aún más repulsión. Tan pronto como el ametrallador recibió su orden, se puso en camino hacia allí. Hank ya podía verlo acercarse. El ametrallador tuvo que moverse estratégicamente para evitar el fuego, dado que todavía portaba una ametralladora ligera y una caja de municiones. Era bastante rápido, incluso comparado con el resto de las tropas de Hank. Aún es manejable. Hank lo vio y comprendió por qué le habían permitido formar parte de su equipo. Retiro. Hank hizo una señal a sus otros 2 hombres. Los 2 se cubrieron y retrocedieron. Hank estaba justo detrás de ellos. Sabía que Kieran no perdería esta oportunidad. Después de todo, era el último. Hank alcanzó la granada que tenía en la cintura. Vamos, pensó para sí mismo mientras apretaba los dientes. Quería mostrarle a Kieran su ira. Estallido. 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 Sonaron varios disparos rápidos y Hank cayó al suelo, sintiendo dolor en todo el cuerpo.
Observó a sus otros dos hombres caer en un charco de sangre y vio una sonrisa en el rostro del artillero mientras corría hacia ellos. Era la sonrisa de un gato que acababa de cazar un ratón. ¿Qué demonios? Hank miró al artillero con expresión de incredulidad. El ametrallador respondió con una serie de disparos. Estallido. 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 Cuando el sonido de los disparos amainó, el cuerpo de Hank fue destrozado por la lluvia de balas. Kieran quedó atónito al presenciar la escena. Automáticamente apuntó con su rifle improvisado al ametrallador, pero cuando lo hizo, el hombre no estaba por ningún lado. Kieran tuvo un mal presentimiento sobre esto. Sin demora, rápidamente abandonó ese escondite y se dirigió hacia el siguiente. Kieran no entendía por qué el ametrallador dispararía contra sus propios hombres, pero sabía que no eran solo los soldados los que habían sido engañados. Él también lo había sido. Cuando Kieran eliminó al ametrallador original, la mirada cobarde del ayudante y su fingida impotencia lo engañaron. Había pensado que el ayudante era inofensivo y había centrado su atención en el resto de los soldados. ¿Quién hubiera pensado que resultaría ser el más peligroso, incluso más fuerte que el líder del escuadrón al que le había disparado? ¿Fue este el plan del mayor desde el principio? Mientras permanecía en modo undercover, pensó en toda la situación. Sin embargo, no pudo llegar a una conclusión, así que aclaró sus pensamientos. Había demasiadas cosas inexplicables que considerar. Aunque Kieran había hablado antes con el mayor, solo había podido sentir que el hombre era codicioso. No había recibido ninguna vibración loca y lunática de él. El hombre no tenía motivos para actuar de esa manera. ¿Qué diablos está pasando? El corazón de Kieran estaba lleno de incertidumbre, pero eso no lo detuvo en lo más mínimo. 10 segundos después, llegó a su nuevo escondite y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Aunque no podía ver lo que estaba pasando, estaba seguro de que el ametrallador desaparecido ya estaba en su escondite anterior. Después de que el hombre disparó, Kieran tuvo el presentimiento de que lo perseguiría. Era tal como Kieran esperaba. Después de dejar escapar un largo suspiro, una voz vino desde su escondite anterior. «Hola, señor. Creo que deberíamos tener una buena charla». Sonó genuino y serio, pero Kieran no respondió. Comenzó a moverse nuevamente hacia su siguiente lugar seguro. Era muy cauteloso con el hombre. Después de todo, acababa de matar a 3 de sus camaradas con una ametralladora. Cuando Kieran se había movido unos 10 metros de su lugar, escuchó el sonido de pasos. Su sonido apresurado significaba que el tipo se apresuraba a alcanzarlo. ¿Quién más estaba en el área además de Kieran y el traidor? Kieran le había dado al chico un nuevo apodo digno de sus acciones. El traidor tenía un conjunto de fuertes habilidades de rastreo. Después de darse cuenta de que podría ser él, Kieran rápidamente giró su improvisado rifle de francotirador al rifle de asalto que solía ser y apuntó a la fuente de los escalones. Tan pronto como apareciera la figura del hombre, apretaría el gatillo. Estallido. 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 El fogonazo y el humo del cañón de su arma iluminaron el lugar. Pero no había tocado nada. Kieran no necesitó revisar el registro de batalla para saber que le había disparado a un abrigo vacío. ¡Mierda! Se dio cuenta de que lo habían engañado y rápidamente se dio la vuelta. Detrás de él había un pasillo largo y estrecho, formado por los trozos de hormigón caídos y las vigas de madera. El pasaje tenía una buena vista al otro lado de su escondite. Su entrada era desde donde Kieran había disparado su arma. Cuando Kieran se dio la vuelta, no vio a nadie detrás de él. ¡Mierda! Comprendió por qué el traidor se había quitado el abrigo. No tenía la intención de tenderle una emboscada a Kieran por detrás, sino hacerlo darse la vuelta. El hombre estaba escondido detrás del abrigo, sin hacer ningún movimiento. Solo estaba esperando que Kieran se volviera y lo mirara. Cuando Kieran se dio la vuelta, ya era demasiado tarde. «Buen día, señor». Sonó una voz familiar. Kieran sintió como si estuviera cayendo en un abismo helado. El frío lo golpeó de pies a cabeza. Capítulo 24. La voz sonaba amigable, pero aún así provocó escalofríos por la columna de Kieran. Se acabó. Kieran cerró los ojos instintivamente. Pensó que podría ser esto. Tenía miedo de morir. Había entrado en este juego para sobrevivir, pero ¿quién hubiera pensado que moriría antes de poder atravesar la mazmorra de novatos? En cierto modo le hizo arrepentirse del riesgo que había corrido. Si hubiera seguido el consejo de Kalin y se hubiera escondido en el área de almacenamiento subterráneo para esperar a que pasaran los días, podría haber sobrevivido por más tiempo.
Sin embargo, la nube de arrepentimiento se disipó cuando su instinto de supervivencia se hizo cargo, encendiendo su voluntad de sobrevivir. Estaba dispuesto a arriesgarlo hasta el final. Kieran sostuvo la granada, U2, con fuerza y colocó su dedo sobre el alfiler, listo para hacerla estallar. «Por favor, señor», dijo la voz del traidor, sonando aún más sincera que antes. «No tengo ninguna intención de hacerte daño. Sé que no me crees, pero puedes mirar los hechos. Si quisiera dispararte, ya estarías muerto, pero no lo hice». Las palabras del traidor hicieron dudar a Kieran. No se lo creía, pero lo que decía el traidor era cierto. Si hubiera disparado, Kieran ya habría muerto, pero no fue así. ¿Por qué, sin embargo? ¿Por qué el traidor no había apretado el gatillo? Kieran no pensó que fuera su encanto personal lo que había conquistado al chico. El traidor tenía que querer algo de él. Después de pensarlo un poco, a Kieran se le ocurrió una explicación lógica. El hombre quería la bolsa de joyas. «¿De verdad eres así de amable?», se burló del traidor. «Por supuesto. Solo mira los hechos. Si cooperas, te prometo que te dejaré vivir». El traidor llegó incluso a prometer que le perdonaría la vida a Kieran. ¿Una promesa? Las promesas no valen nada durante una guerra. Solo me has dejado vivir tanto tiempo porque todavía no has conseguido aquello por lo que estás aquí. Una vez que lo consigas, será una historia completamente diferente. Kieran dijo con desdén. Detrás de su voz áspera y baja, la histeria le hizo temblar. Sin embargo, no se arriesgaría a darse la vuelta. Estaba seguro de que si hacía algún movimiento brusco, el traidor dispararía. El hombre necesitaba saber el paradero de las joyas. Esa era la única razón por la que Kieran todavía estaba vivo. Entonces, si disparaba, apuntaría a los brazos o piernas de Kieran. Aún así, Kieran no correría ese riesgo. Necesitaba mantenerse firme y mostrar su lado demente y desesperado lo suficiente como para mantener su posición en la situación. «Cálmate. Por favor, cálmese, señor. No quiero malentendidos. Estoy seguro de que eres una persona inteligente, y si me dijeras la ubicación de las joyas, podría cumplir con tu petición de abandonar esta maldita ciudad. Créeme, no me resulta tan difícil sacarte. Después de todo, sirvo al general Sennings. No es como su socio, el mayor Sarukar. Sarukar es solo uno de los perros del general Senning». El método de Kieran había funcionado. El traidor había comenzado a divulgar información que Kieran deseaba desesperadamente. Estaba repitiendo la historia falsa de Kieran, la que Kieran le había revelado cuando intentaba engañar al mayor Sarukar durante su llamada telefónica. Esto demostró que el traidor no era un enemigo común y corriente. Tenía que ser inteligente. De lo contrario, no se habría enterado de su conversación con el mayor, ni habría podido infiltrarse en el escuadrón más confiable del mayor para sabotear esta misión. Kieran no dudaba de que el mayor Sarukar era solo uno de los perros del general Sennings. Parecía que era la verdad. Kieran estaba confundido. Se sentía como un cazador persiguiendo a un conejo en las montañas, solo para descubrir que el conejo era en realidad un tigre. Kieran solo había planeado sacar al mayor Sarukar para aumentar su calificación de juego, pero ahora se había revelado al hombre detrás de Sarukar, el general de la rebelión. Aunque todavía no estaba claro qué papel jugó el general en la rebelión, dado su título, tenía que ser el verdadero jefe de la rebelión. Las acciones de Sarukar estaban fuera de su radar. El traidor detrás de Kieran lo demostró. Arrogancia orgullosa. Eso fue lo que Kieran había recibido del mayor durante su conversación. También debería haber añadido superioridad moral a la arrogancia. Sarukar pensó que lo estaba haciendo muy bien, pero Kieran sabía que tan pronto como Sarukar hubiera puesto sus manos en esa bolsa de joyas, lo habrían arrestado en secreto. Saltándose por completo el consejo de guerra, el mayor habría sido ejecutado como un criminal. Sin duda, había sido el general Sennings quien había planeado todo esto desde el principio. El hombre detrás de todo. Kieran llegó a una conclusión basándose en todo lo que sabía sobre los dos hombres. Entonces, ¿qué piensas? El traidor detrás de Kieran interrumpió sus pensamientos. Se acabó el tiempo y Kieran tuvo que aceptar o rechazar su propuesta. «Quiero salir de esta ciudad primero, entonces te lo contaré todo», respondió. «Señor, usted sabe que no me es posible hacer eso. Al menos no hasta que vea las joyas con mis propios ojos. No tengo autoridad para sacarte de esta ciudad, solo el general Sennings puede hacer eso», respondió el traidor con una risa. «Entonces quiero conocer al general Sennings». Kieran cambió sus términos. «¿Crees que eso es posible?». La risa del traidor tenía una sensación de burla.
Pensó que debería darle una lección a Kieran para hacerle saber quién estaba a cargo de la situación. De hecho, si hubiera confirmado la ubicación de las joyas, ya habría matado a Kieran solo para evitar toda esta conversación innecesaria. Necesito tratamiento médico, me han disparado. Kieran declaró sus términos una vez más. Esta vez, sin embargo, el traidor no se negó de inmediato. Pudo ver que a Kieran le habían disparado. Kieran tenía puesto un chaleco protector, parecía estar saltando y moviéndose por todos lados. Mientras hablaban, su vida podría pender de un hilo. El traidor no estuvo de acuerdo de inmediato. Él dijo, bueno, para demostrarle que soy un hombre honesto, le proporcionaré algunos suministros médicos. Por favor, tome esto como prueba de mi sinceridad, ahora baja el arma y date la vuelta lentamente. Sí, hazlo lentamente. Déjame ver tu herida. Siguiendo sus instrucciones, Kieran dejó su rifle improvisado y se giró ligeramente. El traidor vio la herida en el abdomen y en la pantorrilla izquierda de Kieran. A juzgar por su experiencia en el campo de batalla, la herida de carne en su pierna no era nada, pero la herida en su abdomen podría haberle causado algún daño grave a los órganos, incluso con el chaleco protector puesto. Después de todo, era solo un chaleco policial contra una bala militar. El traidor sabía que Kieran había resultado gravemente herido. Incluso podría haber alguna lesión interna que no pudiera repararse. Si Kieran todavía podía moverse libremente, tenía que ser debido a su cuerpo fuerte y su instinto de supervivencia. Pero no podría durar mucho. Pronto caería en un sueño eterno. El traidor había sido testigo de muchos casos como este en el campo de batalla. Aún así, mantuvo la guardia alta, con su arma apuntando a la cabeza de Kieran. Tus heridas no son tan graves. Solo necesitas atarlos y estarás bien, puedo darte un medicamento y una gasa para que te recuperes rápidamente. El traidor agarró la mochila que llevaba en la cintura y la arrojó cerca de Kieran. Su mano derecha todavía sostenía el arma, apuntando a la cabeza de Kieran. Kieran logró sentarse y agarrar el paquete que el traidor le había arrojado. Dentro había 2 vendas de gasa y 2 jeringas. Nombre, vendaje de gasa de alta calidad. Tipo, medicina. Rareza, común. Atributos, recupera 30 HP en 30 segundos, suprime el sangrado y acelera la curación. Efectos, ninguno. Capaz de sacar del calabozo, sí. Observaciones, mejor que una venda de gasa promedio. Nombre, analgésico. Tipo, medicina. Rareza, común. Atributos, puede aliviar su dolor durante 3 minutos. Efectos, ninguno. Capaz de sacar del calabozo, sí. Observaciones, 3 minutos te permiten hacer muchas cosas, como escribir un testamento. La notificación apareció tan pronto como Kieran tocó los elementos. El analgésico hizo que los ojos de Kieran se iluminaran. Eso le dio aún más confianza en lo que estaba a punto de hacer. Lentamente se desabrochó el chaleco antibalas T1, tratando de parecer que tenía mucho dolor. Primero deberías inyectarte el analgésico. Si me dices la ubicación de las joyas, puedo brindarte un mejor tratamiento, uno que te hará levantarte en poco tiempo, le recordó el traidor a Kieran mientras lo veía sufrir. Tenía miedo de que Kieran muriera. Sí, por supuesto. Kieran obedientemente se arremangó y se inyectó el analgésico. Luego se quitó el chaleco. Mientras observaba a Kieran quitarse su chaleco antibalas T1 sobre su cabeza, el traidor movió su arma hacia abajo, apuntando a las piernas de Kieran en lugar de a la parte superior de su cuerpo, que en ese momento estaba cubierta por el chaleco. Era un instinto natural infligir el máximo daño a su enemigo. Así era exactamente como habían entrenado al traidor. Su movimiento le dio a Kieran la oportunidad de contraatacar. Una oportunidad que había estado esperando durante mucho tiempo. Cuando Kieran notó que el arma apuntaba en dirección opuesta a su cabeza y hacia sus piernas, rápidamente se quitó el chaleco, arrojándolo hacia el traidor como un saco de yute y bloqueando la visión del hombre. Mientras lo hacía, Kieran se levantó y saltó al pasillo detrás de él. Capítulo 25. Estallido. Estallido. Mientras Kieran se quitaba el chaleco, el traidor respondió. La línea de visión del hombre estaba bloqueada. No podía ver a Kieran con claridad y estaba perdiendo el equilibrio porque tenía que esquivar el chaleco entrante. Sin embargo, eso no le impidió conectar 2 tiros en la pierna de Kieran. Tenía que agradecer su rica experiencia en el campo de batalla y su experiencia como soldado veterano. Después de inyectar el analgésico, Kieran ya no sentía dolor. Salió rodando de su lugar como si no le hubieran disparado en absoluto. Desperdiciaste una buena oportunidad, ¿lo sabes?
El traidor observó a Kieran mantenerse alejado de él y saltar como si no hubiera resultado herido en primer lugar. Sabía muy bien por qué era así, y su necesidad de matar a Kieran creció aún más. Era el analgésico que le había dado. Kieran había usado su propio analgésico contra él, lo que en cierto modo insultó al traidor. Realmente deseaba poder volarle la cabeza a Kieran, pero había que considerar la misión. El traidor decidió darle una lección a Kieran. Le mostraría a Kieran que él era el cautivo y, al mismo tiempo, mostraría su poder y autoridad en la situación. Después de todo, era un experto en interrogatorios. Conocía al menos 100 maneras diferentes de interrogar a un rehén. Justo cuando estaba pensando que debería hacerle, vio una extraña sonrisa en el rostro de Kieran. Algo andaba mal. Podía sentirlo en sus entrañas. Miró hacia abajo y vio la granada U2. Instintivamente, se movió para esquivarlo, pero ya era demasiado tarde. Auge. La explosión envolvió por completo al traidor. Incluso Kieran sintió la onda de choque y la vio desarrollarse desde la distancia. Por suerte, fue solo una onda expansiva de viento. No había escombros. Pero el traidor no tuvo tanta suerte. Él había estado en el centro de la explosión y el U2 lo envolvió por completo, haciéndolo explotar en pedazos. Tenía incluso peor aspecto que Hank cuando le disparó. Disparo, inflige 20 daños a HP. Disparo, inflige 20 daños a HP. Estado moderadamente herido. La parte inferior del cuerpo ha quedado lisiada. Beneficio analgésico en efecto, contrarresta el estado moderadamente herido y lisiado. Explosión, inflige 150 de daño al HP objetivo. El objetivo muere. Al mirar el registro de batalla, Kieran se alegró de que el analgésico hubiera sido efectivo. Si no hubiera sido por eso, no podría haber ejecutado su plan y permanecer de una pieza también. Podría haber quedado atrapado en la explosión. Un golpe de mala suerte en combinación con los 40 HP que le quedaban podrían haber resultado en un game over para él. Maldita sea, soy un hijo de puta afortunado, exclamó antes de volver su atención al registro de batalla. ¿150 caballos de fuerza? Kieran quedó atónito por la cantidad de HP que tenía el traidor. Todos, desde los primeros hombres que encontró hasta el escuadrón rebelde, tenían un HP de 100. No había habido excepciones hasta ahora. Eso lo incluía a él mismo. Sin embargo, el traidor parecía tener 150 HP. ¿Es porque tenía un físico más fuerte, o porque era un soldado de élite?, él se preguntó. Antes de que pudiera continuar con su línea de pensamiento, fue interrumpido por otra notificación. Enemigo eliminado con éxito usando la habilidad arma de fuego ligera, nivel de entrada. Habilidad, arma de fuego ligera, básico, nivel de entrada. Nombre, arma de fuego ligera, nivel de entrada. Atributos relacionados, fuerza, constitución, intuición. Tipo de habilidad, ofensiva. Efectos, sabes usar una pistola, rifle, revólver, rifle de asalto, metralleta y rifle de francotirador, aumenta el daño en un 20%. Consume, resistencia. Requisitos previos, fuerza F, constitución F, intuición F y observaciones, sabes usar armas de fuego ligeras, eres tan bueno como un veterano del ejército. Habilidad, mejora de habilidad con arma de fuego ligera, mejora de atributos relacionados. Fuerza, F, F-I. Constitución, F, F-I. Intuición, limitado para esta habilidad específica en el nivel actual. Una sensación cálida y refrescante comenzó a llenar el cuerpo de Kieran a medida que se transfirieron más conocimientos sobre armas de fuego a su cerebro. La calidez hizo que la información se difundiera aún más rápido. Lo más importante es que su valor de HP había aumentado. Si bien originalmente quedaban 40 HP, ahora gracias a su constitución, subiendo de nivel había aumentado a 60. Mi constitución, al subir de nivel agregó 20 a max HP. Tal como esperaba, los atributos y las habilidades están relacionados después de todo. Pero ¿es esta una ventaja de mazmorra para novatos, o es así como normalmente suben de nivel las habilidades? Frunció el ceño mientras reflexionaba sobre todas estas preguntas. Pensó que podría ser una ventaja para los novatos, porque si así era realmente como se subían de nivel las habilidades, entonces era demasiado simple. Lograr tal objetivo debería ser tan difícil como derrotar a ese traidor. Después de todo, Kieran tenía menos experiencia y poder que ese hombre. Si no hubiera sido por su suerte y el hecho de que el traidor había querido algo de él, ya estaría muerto. De hecho, había sido demasiado simple.
Los jugadores, sin importar el juego, eran las personas más creativas y aventureras. ¿Había sido fuerte el traidor? Mucho es así. Si Kieran hubiera peleado con él en un combate cuerpo a cuerpo, nunca habría ganado. Pero había utilizado el tiempo que le habían dado para idear un plan para engañarlo. Podría haber tomado algo de tiempo, pero a Kieran no le importó. Fue un toma y daca, y había intercambiado su tiempo a cambio de mejoras de habilidades y atributos. Kieran creía que todos los jugadores también. Dadas las circunstancias, subir de nivel las habilidades eliminando a una persona con mayor habilidad solo podría ser una ventaja para los novatos. Si no, entonces los creadores del juego no estaban haciendo un buen trabajo. Sin embargo, las cosas no eran totalmente desesperadas para Kieran. No se rendiría, tal como no lo hizo cuando intentó obtener más habilidades del matón cautivo y su plan no funcionó. Sus esperanzas se habían renovado ahora. Elimina a las personas más capacitadas para subir de nivel, ¿eh? Murmuró Kieran, apretando el puño. Se le había ocurrido una nueva idea, pero ahora no era el momento de probarla. Su prioridad era curarse a sí mismo lo más rápido posible. Aunque su habilidad mejorada, arma de fuego ligera, también había aumentado sus atributos, aún así no cambió el hecho de que su HP era bajo. Una vez que el analgésico desapareciera, estaría en un gran problema. Necesitaba llevar su HP a un nivel razonable antes de que el efecto del painkiller disminuyera. Se acercó al cadáver del traidor para inspeccionarlo. El cuerpo del hombre podría no tener reparación, pero eso no significaba que no habría recompensas por él. De hecho, cuando Kieran le dio la vuelta al cuerpo, descubrió algo. Era un libro violeta del tamaño de la palma de una mano humana que parecía brillar débilmente. ¿Un libro de habilidades? Kieran dijo en voz alta. Obviamente, dentro del juego de realismo 100%, el sistema de juego seguía funcionando normalmente. Kieran tomó el libro. Nueva habilidad disponible, seguimiento. ¿Quieres aprenderlo? Sí. Estuvo de acuerdo sin pensarlo 2 veces. Nueva habilidad, seguimiento. Nombre, seguimiento, básico. Atributos relacionados, intuición. Tipo de habilidad, auxiliar. Efectos, puedes observar tu entorno en busca de pistas y pistas para localizar a tu objetivo. Consume, resistencia. Requisitos previos, intuición FI. Observaciones, todavía no eres mejor que un perro de búsqueda. En un instante, la sensación familiar de conocimiento transferido llenó el cuerpo de Kieran una vez más. Cuando se completó el proceso, Kieran abrió mucho los ojos. Notó que todo parecía diferente. Ahora podía captar detalles que se había perdido antes y todo parecía mucho más claro. Aparecieron huellas en el suelo de color blanco. El color de la sangre se volvió más brillante y la explosión parecía una nube negra. En un abrir y cerrar de ojos, todo volvió a la normalidad. Cuando Kieran volvió a concentrarse, la escena frente a él cambió una vez más. Una habilidad activa, pensó para sí mismo. Sin embargo, una sensación de escozor le recordó que el analgésico ya estaba desapareciendo. Rápidamente agarró la mochila del traidor y se dirigió hacia el lugar donde había escondido toda la comida enlatada. El cadáver no tenía más botín excepto el libro de habilidades, seguimiento. Lo único que le faltaba a Kieran era su rifle improvisado que había sido destruido durante la explosión. La pérdida lo entristeció un poco. Kieran habría protegido el arma si hubiera podido hacerlo sin causarse más lesiones. Fue entonces cuando recordó que había matado al francotirador del escuadrón rebelde. Es muy posible que haya un rifle de francotirador real sobre el cadáver del hombre. Cuando su habilidad, arma de fuego ligera, aumentó, su necesidad de un arma aumentó junto con ella. Sabía perfectamente que ante un número inmenso de soldados rebeldes, un rifle de francotirador sería más eficaz que cualquier otra cosa. Sin mencionar que eso lo haría sentir mucho más seguro. Además, después de todos los cambios que había hecho en su plan, iba a necesitar aún más un rifle de francotirador. General Xanax, murmuró el nombre del hombre. Obviamente, el general era un jefe que podía elevar su calificación incluso más que Sarukar. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 26. A medida que el tiempo pasaba segundo a segundo, la luz del sol poniente brillaba a través de la ventana y cubría el escritorio de madera con una brillante luz roja. Sarukar estaba sentado detrás del escritorio de su oficina. La expresión de su rostro estaba en blanco mientras sostenía una taza de café en la mano. El aroma del café llenó la habitación, pero Sarukar no se molestó en probarlo. Sintió que algo andaba mal. Algo malo estaba a punto de suceder.
Sarukar tenía mucha confianza en su intuición. Fue su intuición la que lo había salvado de la muerte muchas veces antes. Esta vez no fue la excepción. Pero necesitaba descubrir qué estaba pasando. ¿Lo que está mal? Sarukar frunció el ceño y empezó a cuestionar la situación. Su primer pensamiento fue que esa sucia rata de alcantarilla tenía algo que ver con su mal presentimiento. Imposible, el equipo de Hank terminará el trabajo fácilmente. Sarukar soltó una carcajada con un toque de burla mientras negaba con la cabeza. ¿Cómo podría un sabelotodo armado igualar a un soldado real, sin mencionar un escuadrón de sus hombres más confiables? Lo único problemático fue sacar a la rata de la alcantarilla en la que se escondía. Sarukar se rió de sí mismo por pensar demasiado en las cosas. Justo cuando estaba a punto de continuar con esta línea de pensamiento, su teléfono celular empezó a sonar. La pantalla blanca mostró el identificador de llamadas, el buitre. Sarukar contuvo la respiración. Después de un momento, cogió el teléfono. Esta vez no habló primero. En cambio, esperó a que hablara el hombre al otro lado del teléfono. No creía que sus propios hombres fueran a fracasar, pero necesitaba saber qué estaba pasando. ¿Esperabas que tus hombres respondieran? Bueno, tengo malas noticias para ti, quizás tengas que probar la marcación rápida infierno, espera, te unirás a ellos muy pronto, así que no tendrás que tomarte tantas molestias. Mi nuevo aliado me dio un mejor trato y accedió a mi solicitud, realmente no puedo esperar a ver muerta tu cara mentirosa. Kieran habló rápida y hirientemente en un esfuerzo por irritar al mayor. Cuando terminó, colgó el teléfono inmediatamente sin esperar respuesta y quitó la batería. Sarukar intentó devolverle la llamada, pero no consiguió tono. Malditamente. Rompió furiosamente su teléfono contra el suelo. Después de un momento, volvió a calmarse. No se creía las mentiras que le había dicho esa sucia rata de alcantarilla, pero aún así tenía que tomárselo en serio. Ayudante. Tráeme Hank. Sí, señor. El asistente tembloroso respondió al instante. Se dio cuenta de que su superior era fácil de agitar estos días. ¿Tan mala era la situación? Como ayudante de Sarukar, su información era bastante precisa. Reprimió todos estos pensamientos y preguntas e hizo lo que le habían ordenado. Después de unos minutos, el asistente informó. Señor, las comunicaciones están cortadas, he intentado comunicarme con el segundo teniente Hank y con todos los demás miembros del escuadrón, pero no puedo. Maldita sea. Envía otro escuadrón de reconocimiento a las ruinas para ver qué pasó. Sarukar todavía no había perdido la esperanza. Sí, señor. El asistente saludó y salió rápidamente de la habitación. Sarukar se quedó solo. Empezó a recordar su conversación con la sucia rata de alcantarilla. ¿Alguien salvó a ese cabrón y prometió matarme? Sarukar entrecerró los ojos mientras pensaba quién podría ser. ¿Quién podría haber notado que había enviado a sus hombres a una misión y podría haber eliminado al escuadrón de Hank sin causar mucha conmoción? No había mucha gente que cumpliera con ese criterio. Solo había uno. General Jennings. Jennings era el único que sabía que había estado trabajando con el buitre. De hecho, la mitad de esa bolsa de joyas le pertenecía. El trato de Sarukar con Jennings fue que una vez que le hubiera dado lo suficiente, podría salir de la ciudad con todas sus pertenencias. Jennings controlaba un pasaje fuera de la ciudad. Realmente no era un secreto. Todos los oficiales de alto rango de la rebelión lo sabían. Por eso podían permitirse el lujo de negociar con las fuerzas gubernamentales. Sí, la rebelión y el gobierno ya estaban negociando. Por eso Sarukar había apresurado al buitre en este asunto. Pero ahora. Respiró profundamente mientras su corazón latía aceleradamente. Sarukar estaba furioso. Lo habían jugado como un idiota. Jennings rugió mientras apretaba los dientes. Sus ojos parecían los de un lobo hambriento esperando destrozar a su presa. No solo había perdido una gran suma de su riqueza, sino que también se enfrentaba a una crisis peligrosa. Sarukar conocía bastante bien a Jennings. Si Jennings hubiera planeado todo esto solo para conseguir esa bolsa de joyas, entonces mataría a cualquiera que supiera de su existencia. Si Sarukar quería vivir, tenía que actuar con rapidez. Me obligaste. Sarukar murmuró enojado antes de gritar, ayudante, ponga a todos en el campamento en espera y envíe una alerta. No era el estilo de Sarukar ser un blanco fácil. Juró que quienquiera que se hubiera cruzado con él pagaría el precio máximo. Incluso si resultase ser el general de la rebelión. Tan pronto como su equipo de reconocimiento regresara, sabría la verdad.
Mientras se escondía a la sombra de las ruinas, Kieran apuntó a la base militar en la distancia. Un equipo de reconocimiento militar acababa de abandonar las ruinas, confirmando que su plan había funcionado. Cuando Kieran descubrió la identidad del traidor, se le ocurrió un plan para causar discordia. El hecho de que el general Jennings hubiera colocado un topo en el escuadrón del mayor Sarukar y los comentarios que el traidor había hecho sobre Sarukar demostraban que los dos no estaban del mismo lado, a pesar de que estaban en la misma facción. Al menos eso es lo que parecía. Sarukar pensó que podía ocultarle cosas a Jennings, y Jennings pensó que tenía el control de todo. Con hombres tan hambrientos de poder en la ecuación, todo lo que se necesitaba era una pequeña chispa para provocar una explosión. Kieran estaría encantado de ser esa pequeña chispa. Por eso, cuando Kieran llamó al mayor, no habló con suficiente claridad y no le dio a Sarukar la oportunidad de responder. Kieran sabía que cuanto más hablara, mayores serían sus posibilidades de fracasar. Un hombre fuerte como el mayor Sarukar no creería las palabras de un cabrón. Solo creería lo que sus propios ojos vieron y lo que pensó que era verdad. Incluso si se equivocara con los hechos, solo creería en sí mismo. En cuanto al general Jennings, Kieran podía adivinar lo que haría contra el levantamiento del mayor Sarukar. Si no podía llegar hasta el traidor, pronto se produciría un conflicto interno sobre la rebelión. Mientras tanto, Kieran garantizaría el éxito de su plan y trataría de eliminar cualquier posibilidad de fracaso. Su objetivo ya no era solo el mayor Sarukar, sino también el general Jennings. Desde el momento en que el general Jennings entró en juego, Kieran ya había decidido matarlo también para aumentar su calificación de juego. Solo así podría lograr su verdadero objetivo, que era ganar suficiente dinero para tratar su enfermedad. Sería difícil, pero todavía no estaba dispuesto a darse por vencido. Todavía tenía muchas esperanzas y sueños para su vida. Kieran respiró hondo y aclaró su mente de cualquier pensamiento confuso mientras miraba la puesta de sol. Luego miró el rifle de francotirador que acababa de obtener. Nombre, Víbora M1. Tipo, arma de fuego. Rareza, excelente. Ataque, genial. Rondas de revista, 5. Atributos, 1, penetración de armadura LVL, 1, 2, disparos de largo alcance nivel 2. Efectos, ninguno. Requisitos previos, arma de fuego ligera, básico. Capaz de sacar del calabozo, sí. Observaciones, un cañón de 12,7 milímetros permite una potencia de fuego y un alcance inmensos, pero requiere un cierto nivel de habilidad. Penetración de armadura nivel 1, capaz de penetrar armaduras ligeras. Disparo de largo alcance nivel 2, alcance de disparo efectivo de 1 kilómetro. Muy diferente del rifle improvisado que Kieran tenía antes, el Viper M1 era el verdadero negocio, no solo por sus dos atributos adicionales, sino por su gran poder de ataque. Según las descripciones de las armas de fuego del sistema, el poder de ataque de la granada U2 era fuerte y el de las M12 y M1905 era solo común. El Viper M1 lo superó a todos con su gran poder de ataque. Incluso sin sus dos atributos adicionales, su poder de ataque por sí solo ya era bastante aterrador. Nadie podría sobrevivir a un disparo directo. Incluso Kieran, que ahora tenía 150 HP, al igual que el traidor, estaría indefenso contra el Viper M1. Fue después de que Kieran recuperó su HP que descubrió que su HP máximo había aumentado en 50, no en 20. Eso se debió a que, según el sistema original de 100 HP, se había incrementado en porcentaje según la constitución de Kieran. De ahí los 150 caballos. Lo mismo ocurrió con el aumento de su resistencia, atributos y mejora del equipo. Abrió su ventana de personaje y la revisó cuidadosamente. Nombre, Kieran. Edad, 17, H. Raza, humana. Título, ninguno. VIT, 150. Resistencia, 150. Fuerza, FI. Agilidad, F. Constitución, FI. Mentalidad, FI. Intuición, FI. Habilidades, daga de arma afilada, básico, evasión, básico, encubierto, básico, arma de fuego ligera, entrada, combate, básico, seguimiento, básico. Equipo, daga X1, M1905, Viper M1, granada X8. Inventario, comida enlatada X2, agua destilada X2, analgésico X1, venda de gasa X2, encendedor X1, tabaco, municiones. Observaciones, todavía soy un novato, pero más fuerte que tu Yondo habitual.
Capítulo 27. Tras la nueva calificación, la ventana de personaje de Kieran cambió para representar su aumento de poder. Sin embargo, Kieran no necesitaba ver la calificación. Ya podía notar la diferencia por sí mismo. 2 días y medio lo habían convertido en un hombre nuevo. Mientras sostenía el Viper M1, que había sido su recompensa por eliminar al francotirador, Kieran se sentía como un soldado veterano con toneladas de experiencia en batalla. En el fondo sabía que todo esto era solo realidad virtual, pero aún así le gustaba la sensación. Todo parecía demasiado real. Si no fuera por la ventana de personajes y la barra de misiones, Kieran se habría sumergido con gusto en ese sentimiento. Así que esto es lo que atrae a la gente a los juegos clandestinos. Kieran pensó en todas las personas que habían entrado al juego con un motivo diferente al suyo. En cierto modo entendió su razonamiento. Sin embargo, si hubiera estado sano, nunca se habría unido al juego, sin importar cuán real o emocionante fuera. Kieran solo quería vivir como una persona normal. Nunca había sido del tipo codicioso o aventurero, solo había estado desesperado. Aún así, eso no le había impedido hacer lo mejor que podía. Después de todo, su propia vida estaba en juego. Se apoyó contra una pared entre las ruinas, escondiéndose en las sombras. Tenía los ojos entreabiertos mientras respiraba ligeramente y esperaba. Si la situación lo hubiera permitido, Kieran se habría acostado y tomado una siesta. Sin embargo, no podía permitirse ese lujo. Se acercaba el momento crucial. La oscuridad cubrió el cielo mientras caía la noche. La luna ascendía lentamente, flotando en el cielo azul oscuro. Era una luna creciente aguda que traía una sensación de paz a la ciudad asolada por la guerra. La tranquilidad fue rota por el sonido de pasos. Vinieron de lejos y llamaron la atención de Kieran. Bajo la débil luz de la luna, vio las tropas que habían partido antes. Los soldados que corrían no notaron que Kieran se escondía en las sombras. Su ansiedad los hizo menos observadores. Los soldados solo querían buscar en las ruinas a sus camaradas e informar al mayor Sarukar. El segundo teniente Hank estaba muerto, al igual que su escuadrón. Ninguno de ellos había sobrevivido. La noticia los había conmocionado hasta lo más profundo. Después de todo, Hank era considerado un hombre muy fuerte entre los soldados. Ya fuera tiro o combate cuerpo a cuerpo, siempre había sido el mejor entre sus compañeros. Cuando completó varias misiones imposibles, a toda la base se le ocurrió la teoría de que el segundo teniente Hank era invencible. La mayoría de las tropas realmente creían eso. Pero el Hank del que solían hablar todos los soldados ya estaba muerto. Derribado por una ametralladora. Disparado por sus propios hombres. Esto desconcertó a los soldados. Simplemente no pudieron aceptarlo. Necesitaban una explicación, y la única persona que podía dársela no era otro que el mayor Sarukar. Aceleraron el paso. Kieran, que todavía estaba en las sombras, vio a las tropas irse a toda prisa y se levantó lentamente. Esto era exactamente lo que había estado anticipando. Mierda. Después de escuchar el informe de sus subordinados, Sarukar saltó rápidamente de su silla. De hecho, tan rápido que su silla cayó con estrépito. Sin embargo, a ninguno de los asistentes pareció importarle la silla. Todos miraban a Sarukar. Necesitaban una explicación. ¿Por qué Hank y su equipo serían eliminados? Ni siquiera el ayudante, que tenía tanto miedo de Sarukar, había desviado la mirada. Sé que todos ustedes tienen muchas preguntas. Todo quedará claro pronto, reúne todas las tropas que están en espera, ellos también tienen derecho a saber la verdad. Dijo Sarukar con voz profunda mientras miraba a todos a los ojos. Sí, señor. El ayudante y los soldados de reconocimiento saludaron y abandonaron su oficina. Sarukar se quedó solo. Había una expresión tranquila en su rostro. Antes de que sus soldados de reconocimiento regresaran, todavía tenía algo de esperanza en su corazón. Pero cuando llegaron los informes, la última esperanza de Sarukar quedó hecha añicos. Su mano derecha estaba muerta, al igual que las tropas que lo habían seguido. Todo gracias a un francotirador y una de sus propias ametralladoras. Cuando escuchó la noticia, una imagen del espía que se había infiltrado en el escuadrón y apuñalado por la espalda a Hank y sus tropas se había formado en la mente de Sarukar. Aparte de Sennings, nadie más se habría atrevido a cruzarse con él. Después de todo, la infiltración y el asesinato eran los puntos más fuertes de los hombres de Senning. ¿Me traicionaste y robaste mis cosas, y ahora me quieres muerto? Bueno, veremos quién acaba muerto. Murmuró Sarukar. Luego abrió un cajón y sacó un arma. Sostuvo el arma en la palma de su mano y sintió la textura áspera de su empuñadura.
Esa actitud apasionada suya llenó su cabeza nuevamente cuando se dio la vuelta y miró por la ventana. Sus tropas ya se habían reunido alrededor. No importa lo furioso que estuviera Sarukar, no iría solo directamente a Cenings. Eso sería un suicidio. Por suerte, tenía tropas enteras bajo su mando. Estaba equipado con las armas más avanzadas y los combatientes más fuertes de la rebelión. Era el as bajo la manga y ahora era el momento de usarlo. Cuando Sarukar salió de su oficina, enderezó su cuerpo y aceleró el paso, la fricción entre sus botas y el suelo provocó un sonido fuerte y claro. Sonó como un martillo golpeando un clavo. Quien lo viera se dejaría engañar por su firmeza y disciplina y lo respetaría como el verdadero soldado que era. Aparte de su actitud fogosa y su carácter imponente, ¿no era todo lo que un soldado aspiraba a ser? Se podrían perdonar un par de defectos. Sarukar sabía lo que sus tropas necesitaban en un líder y se había convertido exactamente en eso. Al mirar filas y filas de soldados, todos mirándolo con respeto, se sintió satisfecho. Caminó hasta el estrado, respiró hondo y comenzó a hablar con su voz profunda a través del altavoz: mis soldados, hemos sido traicionados. Sarukar fue directo al grano y reveló la impactante verdad. Las tropas se sorprendieron al escuchar tales palabras provenientes del propio Sarukar, pero respetando su prestigiosa posición, no hicieron ningún ruido en ese momento. Sarukar continuó: era el general Cenings, hizo un trato con el enemigo a costa de nuestras propias vidas, ese hijo de puta decidió traicionar a sus propios hombres para asegurar su propia supervivencia. Él empezó esta guerra y ahora quiere que luchemos por él, nos culpó de todo, nos trató como chivos expiatorios. Dijo Sarukar mientras su tono se hacía más fuerte. Luego, de repente, se puso sombrío. Lo sé, cosas como estas suceden. Puede que sea difícil de creer, pero es la fea verdad. Había enviado al segundo teniente Hank a recoger más pruebas, pero ese hijo de puta le tendió una emboscada. El equipo de reconocimiento puede confirmarlo. Hank era mi soldado de mayor confianza, era un verdadero guerrero, un buen soldado. Semejante emboscada no fue justa para él. Es un insulto que un soldado tiene que soportar hasta la tumba. Sarukar parecía más sombrío que nunca. Incluso sus ojos estaban todos rojos. Los soldados más cercanos a él podían ver las lágrimas brillando en ellos. No queriendo que sus tropas lo vieran en este estado, se dio la vuelta e hizo una señal a los soldados del equipo de reconocimiento que estaban parados a un lado. El líder del equipo de reconocimiento se acercó al altavoz mientras las tropas miraban al molesto mayor. Sí, puedo confirmar que el segundo teniente Hank fue emboscado y asesinado. Le dispararon por detrás y un francotirador acabó con todo su escuadrón, dijo el líder del equipo. En un instante, las tropas alzaron la voz. Todos se miraron unos a otros con incredulidad mientras la ira comenzaba a llenar la multitud. Sarukar capturó el momento en su mente. Cuando todos los soldados estaban agitados, se dio la vuelta. Mis soldados, Hank fue asesinado, el próximo podría ser yo y luego tú, o tú, porque solo cuando nosotros, la primera línea de defensa, sea eliminada, ese hijo de puta de Cenings podrá completar su negociación con el enemigo, lo único que le importa es salvar su propia vida. Sarukar miró a las tropas circundantes mientras alzaba la voz: no quiero esto porque soy un soldado, preferiría morir en el campo de batalla, sacrificándome por un bien mayor, que soportar un insulto como este. Ahora le llevaré la batalla a ese hijo de puta de Cenings. ¿Quién está conmigo?, gritó Sarukar. Soy. Los soldados se llenaron de ira después de escuchar la propaganda de Sarukar. Solo el ayudante que estaba al lado de Sarukar parecía sorprendido y desconcertado. Como ayudante de campo de Sarukar, sabía un poco más que los demás. Las cosas no eran exactamente como las había descrito su superior. No se mencionó, por ejemplo, las joyas. Pero antes de que el asistente pudiera hacer alguna pregunta o hacer algún movimiento, le apuntaron con un arma a la cabeza. Era Sarukar. Estallido. Disparó sin pensarlo 2 veces. El asistente murió con los ojos muy abiertos, pero Sarukar no mostró piedad ni empatía. El asistente sabía demasiado. Él era el espía que el hijo de puta de Cenings había puesto en mi oficina. Pero ya es demasiado tarde, Hank, ya. Una vez más, Sarukar realizó una gran actuación. Las tropas parecían atónitas, pero pronto su sorpresa se convirtió en una ira aún mayor. Miraron con disgusto al ayudante muerto. Mis soldados, es hora de que Cenings pague, se hará justicia. 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 Los gritos de la multitud rompieron el silencio de la noche. Capítulo 28.
El apasionado discurso de Sarukar se había difundido por los altavoces por toda la base. Incluso se había oído fuera de él. Kieran, que estaba escondido fuera de la base en las sombras de las ruinas, había escuchado todo. Elegir el camino fácil y manipular los hechos. Esa era la opinión de Kieran sobre el mayor. Había anticipado la actuación de Sarukar en el escenario preparado para él. En cuanto al general Jennings, Kieran había visto a un par de soldados abandonar la base en silencio. Su identidad había sido bastante obvia. Al parecer, el general Jennings había colocado más de un topo en la base de Sarukar. Ahora se enfrentaría a la rebelión de Sarukar contra él. Era exactamente lo que Kieran había querido. Quería que los dos pelearan entre sí, para tener la oportunidad de eliminarlos a ambos al mismo tiempo. El sonido de los motores de los tanques dentro de la base era como un trueno. Varios soldados subieron a los camiones del convoy militar y sus pasos sonaban como tambores de batalla preparándose para la guerra. Los soldados de Sarukar habían iniciado su marcha. Tanques y convoys pasaban uno tras otro. Pronto solo quedaron 3 escuadrones de soldados custodiando la base. Kieran miró la base casi desierta con una mirada lastimera. Si no fuera por las importantes tareas que tenía entre manos, no habría dejado pasar la oportunidad de asaltar el campamento. Después de todo, la base definitivamente tendría existencias de suministros. No solo suministros diarios, sino también suministros militares, toneladas de armas militares y equipo de protección. Kieran se sintió tentado con solo pensar en ello. Sin embargo, él no era el tipo de persona que extrañaba el bosque por los árboles, aunque podría arrepentirse en el futuro. Era como cuando tuvo que deshacerse de la ametralladora en las ruinas. La ametralladora y la caja de municiones pesaban demasiado para él. A pesar de que su fuerza y resistencia habían aumentado en un nivel, todavía no podía llevar el arma adicional más el rifle de francotirador y los elementos de su propio inventario. No, a menos que quisiera dejar de correr y correr. Pero eso estaba fuera de discusión. Respiró hondo y empezó a correr entre las sombras de las ruinas. Las fuerzas rebeldes casi habían desaparecido de la vista. Sería difícil perseguirlos ahora. Afortunadamente, Kieran sabía hacia dónde se dirigían. Gracias a las instrucciones de Kalin, Kieran ya conocía la ubicación de cada base rebelde. Además de la base en la que estaba estacionado el mayor Sarukar y la base hacia la que se dirigían sus fuerzas, había 2 bases más en la ciudad, ocupadas por otros oficiales de alto rango de la rebelión. Estaban estacionados en el lado sur y oeste de la ciudad respectivamente. Las fuerzas de Sarukar se dirigían hacia la base en el corazón de la ciudad. Era el campamento del general Jennings, Times Square. Las 2 bases no estaban tan lejos una de la otra y estaban aún más cerca si uno usaba atajos para llegar allí. Al acechar y correr entre las ruinas, Kieran logró llegar a Times Square antes que las fuerzas de Sarukar. Llegó temprano y comenzó a buscar un punto elevado. Cuando encontró el lugar correcto, vio que ya estaba ocupado por otra persona. Un hombre misterioso se arrastraba entre las sombras sosteniendo un rifle de francotirador, apuntando a la carretera mientras miraba hacia todo Times Square. Kieran de repente empezó a sudar. Si no hubiera usado los atajos en los puntos ciegos del misterioso francotirador, definitivamente habría aparecido bajo su alcance. Aunque el objetivo del hombre tenía que ser Sarukar, no podía estar seguro de no eliminar a nadie más que se cruzara en su camino. Si el francotirador tomó este punto de vista, ¿qué pasa con los demás? Cuando el pensamiento apareció en la cabeza de Kieran, rápidamente volvió a esconderse en las sombras y echó un buen vistazo a su entorno. Vio al menos 4 francotiradores más en espera. Al descubrir esto, de repente se sintió contento de haber entrado en el modo undercover antes de dirigirse a Times Square. Si no lo hubiera hecho, ya lo habrían disparado a la plancha. ¿Times Square? Más bien Snapper Square. Pensó Kieran. Miró a los francotiradores, sin hacer ningún movimiento apresurado. Aunque estaba seguro de poder eliminar al francotirador que tenía delante, no podía estar seguro de que el resto no lo atacaría. Solo cuando los otros francotiradores estuvieran completamente distraídos, solo entonces podría hacer un movimiento. No tendría que esperar mucho para tener esa oportunidad. Kieran sabía muy bien a quién estaban esperando. Mayor Sarukar. Era obvio que el general Jennings había recibido noticias del levantamiento de Sarukar y le había tendido una trampa. A lo lejos, los ruidos de los motores de los vehículos se hacían más fuertes. El convoy ya había aparecido. El francotirador rápidamente se preparó para el asesinato. Sin embargo, antes de que pudiera ponerse en posición, una fuerte palma cubrió su boca y lo arrastró hacia atrás. De repente sintió un dolor agudo en el cuello. Kieran soltó el cuerpo y revisó el rifle de francotirador del muerto.
Era el mismo, Viper M1, que el suyo, pero carecía de dos atributos adicionales. No estaba interesado en conservarlo. Sacó el suyo y apuntó hacia abajo, manteniendo una sensación de vigilancia sobre su propio entorno. No podía estar seguro de si el mayor Sarukar enviaría a sus hombres a ocupar el terreno elevado o no, pero Kieran no quería seguir los pasos del anterior inquilino de ese lugar. Su excelencia, Sarukar está aquí. El oficial de Estado Mayor, que había estado mirando afuera, vio el convoy llegando a Times Square. Se dio la vuelta y se lo informó a la segunda persona en la habitación. Su actitud reverente y respetuosa hacia el hombre decía mucho sobre quién era. Las estrellas sobre los hombros del hombre revelaron su prestigiosa clasificación. Era uno de los generales de la rebelión, el general Jennings. El general parecía más joven de lo que cabría esperar. Su cabello era negro como boca de lobo con solo un par de mechones de cabello gris, todo cuidadosamente peinado hacia atrás. Su rostro era ligeramente regordete con mejillas rojizas y un aura de brillo, y tenía un par de ojos castaños penetrantes que parecían aterradores. Lo mismo hicieron las cicatrices parecidas a 100 pies en su frente. Otros habrían desviado instintivamente la mirada al ver su rostro. Jennings era particularmente aterrador cuando estaba enojado. Así que simplemente no puede esperar, ¿eh? Jennings se rió fríamente. Su aura prestigiosa en combinación con su mirada aguda hizo que el oficial de Estado Mayor se congelara. Después de que Jennings recibió la noticia de su topo, inmediatamente pensó que Sarukar planeaba quedarse con la bolsa de joyas y luego culparlo por robarla. Aunque Jennings no tenía intención de compartir las joyas con Sarukar, eso no significaba que perdonaría las acciones rebeldes de Sarukar. ¿Cómo van los preparativos? Jennings se volvió y miró a su oficial de Estado Mayor. Todo está listo, Sarukar será derrotado, respondió el oficial de Estado Mayor. Jennings pareció satisfecho con la respuesta. Sacó lentamente una delicada caja y sacó de ella un trozo de cigarro. El oficial de Estado Mayor se acercó inmediatamente con el cortapuros. Cortó la punta, encendió el cigarro y se lo pasó a Jennings. Me gusta este cigarro Rump número 3. El olor a canela y cuero me recuerda el olor a quemado de los cadáveres aniquilados por las bombas. Jennings sostuvo el cigarro en la boca y respiró hondo, dejando salir el humo espeso. El humo cubrió sus ojos penetrantes y torció su rostro intimidante. ¿Sabes por qué? Jennings volvió a mirar a su oficial de Estado Mayor. El hombre se estremeció. No supo responder. La cuestión era que Jennings no esperaba una respuesta. Volvió a chupar su cigarro y dijo, porque estar frente a los cadáveres de otras personas me recuerda que soy el ganador. Jennings se puso de pie. A medida que crecía, su cuerpo fuerte y voluminoso se volvió robusto, pero su aura poderosa se hizo aún más fuerte. Mientras avanzaba, parecía un león contemplando su territorio. Sarukar, por otro lado, parecía más débil que nunca. Sin embargo, cuando el convoy llegó a Times Square, no se inquietó ni se dio la vuelta. Levantó la cabeza y avanzó. Jennings levantó la mano, indicando a los soldados debajo de él que se prepararan para disparar y a los francotiradores que se prepararan. Cuando estaba a unos 5 pasos de distancia, Sarukar se detuvo y le gritó a Jennings, General Jennings, estamos aquí para servir a la justicia. ¿Justicia? Jennings se quitó el cigarro de la boca y miró a Sarukar y a las tropas detrás de él con sus ojos penetrantes. Sarukar pensó que sería una decisión inteligente llevar sus tropas hasta allí y amenazarlo. Si las tropas pensaron que podían cambiar su decisión solo por su número, fueron demasiado ingenuos. Jennings se rió fríamente desde el fondo de su corazón. Quería que Sarukar y sus tropas vieran la situación con claridad. ¿Crees? Estallido. Se disparó un disparo que interrumpió las palabras de Jennings y le voló la cabeza. Materia cerebral y sangre salpicaron a Sarukar. ¿Qué acababa de pasar? Sarukar no había dado órdenes de disparar. Estaba sorprendido y desconcertado mientras miraba a su alrededor. Estallido. Se disparó otro tiro apenas unos segundos después del primero. El destino de Sarukar fue el mismo que el de Jennings. Su cuerpo decapitado cayó al suelo. Las tropas de ambos lados quedaron atónitas, todo Times Square se llenó de un silencio incómodo. El silencio duró unos 2 segundos. Venganza por el mayor. Venganza del general. Ambos bandos asumieron que era el otro bando quien había eliminado a su líder y se gritaron el uno al otro al mismo tiempo. Estallido. 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 Auge. 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 Al momento siguiente, los sonidos de disparos y bombas rompieron el silencio de la noche.
El fuego de la guerra devoró todo Times Square en un instante. Capítulo 29. Disparo, ataque letal, inflige 100 de daño al HP del objetivo, 50 arma de fuego ligera, básico, X2, el objetivo muere. Disparo, ataque letal, inflige 100 de daño al HP del objetivo, 50 arma de fuego ligera, básico, X2, el objetivo muere. Rebellion Generals Annex eliminado, progreso de la misión principal alterado, clasificación del juego aumentada a excelente, misión principal acortada en 3 días. Rebellion Majors Rocker eliminado, progreso de la misión principal alterado, clasificación del juego aumentada a alta, misión principal acortada en un día. 4 notificaciones aparecieron simultáneamente en la línea de visión de Kieran. Los 2 últimos lo sorprendieron. Rápidamente abrió la ventana de la misión y vio que la misión principal, sobrevivir durante 7 días, 2/7, había cambiado a sobrevivir durante 3 días, 2/3. Kieran no esperaba esto. Estaba arruinando su plan original. Después de eliminar a Zenins y Sarukar, había planeado pasar desapercibido mientras los rebeldes luchaban entre sí y encontrar a esos soldados con un nivel de habilidad más alto que él y matarlos para elevar su propio nivel de habilidad. Creía que habría muchos soldados con un mayor nivel de habilidad entre ellos. Pero ahora todo se había ido al garete. No, todavía hay tiempo hasta el final del día. Rápidamente tomó su Viper M1 y comenzó a buscar objetivos. Fue entonces cuando escuchó un sonido directamente debajo de él. Alguien estaba ahí. Lo había notado en un instante. Antes, cuando había eliminado al francotirador que ocupaba ese lugar, había prestado especial atención a su entorno. Quería evitar compartir la misma suerte con el francotirador que había matado. Inmediatamente, ajustó el Viper M1 y apuntó en la dirección del sonido. Directamente debajo de él había una figura negra. Ni siquiera necesitaba apuntar antes de disparar. Estallido. Su habilidad de nivel básico, arma de fuego ligera, demostró una vez más su utilidad y alta precisión. Él y su objetivo estaban a solo 10 metros de distancia. Dadas las circunstancias, él tenía la ventaja y había sellado el destino del hombre. Disparo, ataque letal, inflige 150 de daño al HP del objetivo, 75 arma de fuego ligera, básico, X2, el objetivo muere. Enemigo eliminado con éxito con la habilidad encubierto, entrada. Habilidad, encubierto, básico, nivel, de entrada. Nombre, encubierto, entrada. Atributos relacionados, agilidad. Tipo de habilidad, auxiliar. Efectos, mejor uso de las sombras y el ocultamiento, más difícil de descubrir para otros, aumenta el ocultamiento en un 20%. Consume, resistencia. Requisitos previos, agilidad F. Observaciones, el hecho de que seas bueno escondiéndote no significa que seas invisible. Habilidad, subir habilidad encubierta, subir de nivel de atributos relacionados. Agilidad, FI. La familiar sensación cálida fluyó nuevamente por su cuerpo, y el conocimiento se transfirió a su cerebro mientras se adaptaba a él. Maldita sea, tengo suerte. Kieran pensó para sí mismo. Mientras se adaptaba a los cambios que había traído el nuevo nivel de entrada, Undercover, más el conocimiento que entraba en su mente, se dio cuenta de que a pesar de la atención adicional a su entorno, si aparecía otro soldado, todavía estaría en el lado pasivo. Su pasividad eventualmente lo llevaría a la muerte. Después de familiarizarse con el nuevo nivel, Undercover, supo lo aterrador que sería si perdiera la ventaja. Al mirar el cuerpo caído y sin cabeza, se sintió aún más asustado. El hombre al que Kieran acababa de disparar era definitivamente uno de los hombres de Sarukar. Si no fuera por la muerte repentina de Sarukar, el hombre no habría gritado de sorpresa y no habría sido descubierto por Kieran. Pero antes de que Kieran pudiera recuperar el aliento, unas voces volvieron a sonar debajo de él. Francotirador encima. El cuerpo decapitado había traído una atención no deseada, a la que siguieron una serie de pasos. El corazón de Kieran dio un vuelco cuando los pasos se acercaron rápidamente. Rápidamente se ató a la espalda tanto el suyo como el del francotirador muerto. Viper M1 sacó una granada U2 y la arrojó. Auge. Cuando la granada explotó, Kieran corrió hacia abajo con su M1905, sin dudarlo. No se atrevía a quedarse más en ese lugar. A pesar de que era un punto de vista que supervisaba todo Times Square, no tenía ningún lugar donde retirarse si sucedía algo. Si lo acorralaban, no tendría escapatoria. Auge. Cuando Kieran abandonó el mirador, un cohete alcanzó el mismo lugar que acababa de ocupar.
La ola de calor de la explosión empujó a Kieran hacia abajo, haciéndolo rodar por el suelo. Después de algunas vueltas, rápidamente saltó y comenzó a correr de nuevo. Pudo ver a decenas de soldados que lo perseguían. Estallido. 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 Las balas de los rifles de asalto formaron una nube mientras llovían sobre Kieran. Se alejó rápidamente y resultó herido por las balas que se interpusieron en su camino. Auge. Rodó hacia el grupo y arrojó otra granada. La explosión mató a decenas de soldados, pero atrajo aún más la atención de los demás soldados de la zona. Un tanque cercano ajustó su cañón y apuntó a Kieran. Ya no tuvo tiempo para pensar en su plan. Su prioridad ahora era mantenerse fuera del alcance de tiro del tanque. Corrió hacia las ruinas llenas de obstáculos. Auge. El tanque disparó su cañón. Aunque evitó el fuego, la inmensa explosión envió a Kieran volando al suelo una vez más. Maldita sea. Kieran siguió maldiciendo en silencio. Tuvo que deshacerse del Viper M1 extra y su mochila. Sabía que, dadas las circunstancias, solo serían una carga para él. Nunca podría escapar del fuego si los conservaba. Sin embargo, Kieran no podía simplemente dejarlos atrás para que los soldados los encontraran. Sacó otro alfiler de una granada y lo arrojó sobre su mochila abandonada. Con solo un Viper M1, la velocidad de Kieran aumentó enormemente, mostrando todo el potencial de la velocidad de rango FI. Kieran se sentía como la combinación de gimnasta y corredor. Sus reflejos eran mejores y su velocidad se había vuelto más rápida. Auge. Cuando se deslizó entre las sombras una vez más y entró en el modo Undercover, la granada que había activado explotó, encendiendo también las otras granadas en su mochila. La enorme explosión causó graves daños a los soldados. Finalmente se había librado de ellos. Era la primera vez que Kieran experimentaba la aterradora táctica del mar humano. Si hubiera sido una batalla 1 a 1, creía que podría haber eliminado a los soldados 1 por 1, o incluso 2 o 3 a la vez. Pero cuando esos números se multiplicaron por 10, no se le ocurrió ninguna otra táctica excepto huir y esperar ser lo suficientemente rápido. Después de casi escapar de la muerte por cohetes y disparos de tanques, sintió como si hubiera regresado del borde del infierno. Sin embargo, su corazón se hundía cada vez que recordaba que había tenido que deshacerse de su equipo. Aún así, lo habría vuelto a hacer si fuera necesario. El equipo era prescindible, pero su vida no. Se movió rápidamente hacia las sombras sin intención de regresar al campo de batalla. Aunque los soldados que lo perseguían habían resultado gravemente heridos, habría llamado aún más la atención y habría más soldados buscándolo. Volver allí habría sido un suicidio. Sin embargo, tenía un lugar más para visitar, y esa era la base de Sarukar. Dado que su plan original había sido abortado debido a circunstancias imprevistas, tuvo que formar uno nuevo para compensarlo. Tenía que conseguir nuevos equipos y suministros, y de inmediato le vino a la mente la base casi vacía de Sarukar. Le había gustado el lugar desde que lo vio. Aparte de 3 escuadrones de hombres, la base estaba básicamente desierta. Si fuera extremadamente cuidadoso y usara su habilidad Undercover recientemente mejorada, definitivamente podría infiltrarse en la base sin que nadie se diera cuenta. Las armas y el equipo dentro de la base ni siquiera se compararían con los que acababa de abandonar. Solo pensar en ello fue suficiente para excitarlo. Sin pausa, siguió corriendo hacia su destino. Un potente reflector arrojó luz sobre el camino y el bloqueo frente a la base. El saco de yute relleno con las 2 ametralladoras pesadas ahuyentó a los visitantes no deseados. Kieran, sin embargo, se sintió atraído por el puesto de avanzada del campamento base. Tenía 10 metros de altura y había un soldado encima sosteniendo una ametralladora ligera. Si notaba algo sospechoso o inusual, lanzaba balas sobre los visitantes inesperados. En el puesto de avanzada también había 2 ametralladoras pesadas listas para destruir cualquier cosa que intentara escalar sus muros. La única forma de entrar era atacar con un lanzacohetes o atravesar el muro con un tanque. Bueno, Kieran no tenía un lanzacohetes ni sabía conducir un tanque, pero su habilidad de entrada, Undercover, le permitió ingresar a la base más fácilmente. Dio un rodeo alrededor de las ruinas y llegó al otro lado de la base. Usando las sombras como cobertura, trepó a la viga de una casa abandonada y miró cuidadosamente el interior de la base. Las tiendas estaban perfectamente alineadas. 5 equipos de 3 patrullaban la base. Cualquiera que entrara sería detectado inmediatamente. Esto debe haber sido una escuela antes de la guerra. Kieran adivinó mientras sus ojos se volvían de los hombres que patrullaban el campo hacia el edificio detrás de la pared. Fue entonces cuando vio el campo vacío entre él y la pared. Era un campo vacío inusual.
Tiene que ser una mina terrestre, especuló. Capítulo 30. Kieran no sabía quién diablos había preparado la defensa de la base. Podría haber sido Sarukar o cualquier otra persona. No importa quién fuera, el hombre había hablado en serio. Las ametralladoras, los puestos avanzados y las patrullas lo demostraron. Aunque la base tenía escasez de mano de obra, todos sus puntos defensivos estaban bien vigilados. Todos excepto el campo vacío ante Kieran. No podía creer que todos los demás lugares estuvieran vigilados, excepto este. La única explicación lógica era que se trataba de un campo minado. Sin duda, un campo minado sería la defensa perfecta. Podría causar el máximo daño y servir como alarma para los soldados dentro de la base. Dos pájaros con una piedra. Kieran pensó en algo mientras miraba el campo vacío. Espero que esto funcione. Luego siguió adelante y activó su habilidad, seguimiento. Al instante, el mundo que lo rodeaba cambió. Su visión se dividió en tres colores, blanco, rojo y negro. Un rastro de pasos blancos apareció frente a él. Los pasos parecían superficiales, como una capa de polvo lista para ser arrastrada por el viento. Kieran sabía que era porque habían estado allí demasiado tiempo. Era aterrador cómo el tiempo podía borrar cosas profundas y hacer que uno las olvidara. Afortunadamente, Kieran había llegado a tiempo para ver las huellas. Unos días más y se habrían ido. Lo que era aún mejor, Kieran había encontrado un camino seguro. Podía cruzar el campo siguiendo los pasos. Lo siguió cuidadosamente a través del campo minado. Cuando lo cruzó y llegó al otro lado de la pared, el sudor le cubría la frente. Cruzar un campo minado fue una dura prueba para la mentalidad de Kieran. Había tenido que reprimir su miedo a volar en pedazos. No podía permitirse el lujo de dar un paso en falso. Esa tarea había consumido gran parte de su resistencia. Solo había sido una distancia de 10 metros, pero había consumido alrededor de la mitad de los 150 resistencia mejorados de Kieran. Las habilidades activas seguramente son agotadoras. Mientras miraba su resistencia, medio vacía, trató de recuperar el aliento. Cuando su resistencia se recuperó por completo, se agachó y luego saltó alto, agarrando el borde de la pared con sus manos y empujándose hacia arriba sobre la pared. Rápida y silenciosamente, saltó la pared y rodó una vez más hacia las sombras. Hizo todo esto de una vez. Solo demostró cuán efectivos eran sus atributos corporales mejorados y su habilidad undercover. Aunque solo era FAFI, podía sentir profundamente los cambios que había traído. Era más fuerte, más rápido y tenía mejor resistencia. Si todavía era como había sido cuando ingresó al juego por primera vez, podría haber realizado ese movimiento, pero definitivamente no de una vez. En aquel entonces no le habría sido posible. Estaba muy contento consigo mismo por superar los obstáculos con tanta facilidad. Si así es el rango FI, entonces ¿qué pasa con los niveles más altos? Mientras reflexionaba sobre la pregunta, la emoción surgió en su corazón. Si esto continuaba, muy bien podría estar en camino a alcanzar atributos de estadísticas altas. Entonces se dio cuenta de la situación en la que se encontraba y se obligó a calmarse y solucionar el problema que tenía entre manos. Se escondió en las sombras y esperó a que su emoción disminuyera antes de seguir adelante con su plan y dirigirse hacia el edificio de 3 pisos. El edificio había sido originalmente la oficina de un maestro de escuela antes de convertirse en una oficina militar y un área de almacenamiento. Los reflectores del puesto de avanzada brillaban constantemente hacia el campo, ralentizando el avance de Kieran hacia su objetivo. Después de unos pocos pasos, tuvo que detenerse y esperar a que se apagaran las luces. Solo entonces continuó. Una vez más, se sintió contento de haber ingresado a la base cuando no había suficiente personal. Normalmente había 3 reflectores, pero solo 2 estaban encendidos mientras él estaba allí. Si hubiera habido más, no habría habido ninguna posibilidad de que pasara desapercibido por el campo. Por supuesto, también estaban los soldados patrullando que caminaban constantemente por la zona. A pesar de la falta de mano de obra, los soldados hicieron muy bien su trabajo. Los patrulleros eran la principal preocupación de Kieran. Los soldados eran humanos y no solo podían verlo, sino también olerlo y oírlo. Aunque las sombras podrían haber ocultado la figura de Kieran, no pudieron detener ningún sonido que Kieran pudiera hacer por accidente. Kieran se movió con cuidado, haciendo todo lo posible por no emitir ningún sonido. Le llevó casi 10 minutos cruzar la distancia entre el muro y la entrada del edificio. La entrada estaba custodiada por 2 soldados. Ya había elegido su punto de entrada, una ventana del segundo piso. La razón por la que había elegido esto fue porque estaba más cerca de él y los guardias no lo detectarían.
Además, la ventana ya estaba rota, lo que hacía aún más fácil entrar por ella. Como una liebre que salta antes de que un halcón se abata para capturarla, saltó al borde de la ventana del primer piso y trepó por la viga que conecta el primer y segundo piso. Llegó a la ventana y entró silenciosamente al edificio. Tanto el primer como el segundo piso estaban vacíos. Aunque Kieran no pudo confirmar lo que había sucedido allí, no necesitó cambiar a su modo, seguimiento, para saber que había sangre seca en el suelo. Su presencia le hizo especular. Las manchas de sangre debían ser espesas al principio, pero con el tiempo debieron extenderse por una superficie mayor. Esto significaba que no era la sangre de una sola persona. Debieron ser necesarias decenas para cubrir una superficie tan grande. Malditos rebeldes. Los ojos de Kieran se llenaron de rabia. La gente moría durante las guerras, Kieran no lo negaba. Pero tampoco podía negar lo furioso que estaba. Al mirar las pequeñas mesas y sillas, no pudo evitar imaginarse a los niños inocentes masacrados por los rebeldes. Debieron haberse sentido impotentes y asustados. Sus oídos se movían como si pudiera escuchar su dolor y sus ojos sentían como si pudieran ver cómo les quitaban las vidas a los jóvenes. Esos niños habían sido como él. Habían tenido esperanzas y sueños para sus vidas. Sin embargo, no habían tenido la oportunidad de realizarlas. Habían sido sacrificados como corderos. No habían tenido ni una sola oportunidad. La sensación causó tanto dolor en el pecho de Kieran que sintió que no podía respirar. Sintió que su rabia reprimida durante mucho tiempo comenzaba a explotar. La ira de una persona tranquila no era fácil de manejar. Quería hacer algo con su ira y resultó que había algo que podía hacer. Su dura vida temprana podría haberle robado a Kieran su bondad y misericordia, pero no se volvería malvado y despiadado también. Le habían brindado ayuda antes y le había ayudado a creer en sí mismo. Por lo tanto, también estaba dispuesto a ayudar a otros que estuvieran dentro de su poder. Solo dentro de su poder. Miró la mancha de sangre seca y luego rápidamente se dio la vuelta y salió del salón de clases. Abrió la puerta y salió para confirmar su destino. Fue fácil de detectar ya que había un soldado haciendo guardia frente a la entrada. Ese guardia era el único soldado en todo el edificio. Obviamente, estaba guardando algo importante. Agarrando su daga, Kieran se acercó a su objetivo en silencio. El pasillo era estrecho y solo estaba iluminado por una pequeña y tenue luz. Aunque eso no le afectó. Todo lo contrario, su habilidad, Undercover, más la habilidad, Sharp Weapon, daga, mejoraron su desempeño dadas las circunstancias. Como un leopardo acechando a su presa, saltó hacia el guardia y lo empujó hacia abajo antes de que el hombre pudiera reaccionar. Luego se tapó la boca y le cortó la garganta. Puñalada, ataque letal, inflige 100 de daño al HP del objetivo, 50 arma afilada, daga, básica, X2, el objetivo muere. Después de confirmar la muerte del guardia, Kieran notó la cerradura de la puerta detrás de él y rápidamente buscó una llave en el guardia muerto. Lo encontró. Un manojo de llaves colgaba de la cintura del guardia. Nombre, claves de almacenamiento. Tipo, teclas. Rareza, común. Atributos, ninguno. Efectos, ninguno. Capaz de sacar del calabozo, no. Observaciones, si supieras abrir cerraduras, no las necesitarías. Giró la llave en la dirección correcta y se abrió la cerradura grande y pesada. Kieran abrió la puerta y vio toneladas de cajas. Incapaz de contenerse, rápidamente se acercó a uno de ellos, rompió la cerradura con su daga y levantó la tapa de la caja. Bajo la tenue luz del pasillo, pudo ver lo que había dentro. Era un lanzacohetes. Nombre, Tekken 2. Tipo, lanzacohetes. Rareza, común. Ataque, poderoso. Rondas, 1. Atributos, ninguno. Efectos, ninguno. Requisitos previos, arma de fuego pesada, básica. Capaz de sacar del calabozo, sí. Observaciones, puede penetrar armaduras, etc. Siempre que tengas el tipo correcto de explosivo, claro está. Tocó el lanzacohetes y apareció una notificación. Fue una pena que Kieran no poseyera la habilidad, arma de fuego pesada, básica. Aunque podía ver el poder del arma, no podía manejarla como quería. Hizo una pausa por un momento, luego se dio la vuelta y abrió otra caja. Nombre, HK-20. Tipo, pistola. Rareza, común. Ataque, genial. Rondas, 100. Atributos, ninguno. Efectos, ninguno.
Requisitos previos: arma de fuego ligera, básica. Capaz de sacar del calabozo, sí. Observaciones: necesitará una gran cantidad de balas de 5,56 milímetros para usarlo. Los ojos de Kieran se iluminaron. Esta arma podría usarla. Eso, sin embargo, no le impidió destrozar las otras cajas en busca de más. No fue suficiente para él. Necesitaba más que eso. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.